Nunca pensé que lo que viví en el rancho de mis abuelos me iba a seguir hasta la edad adulta. Toda mi vida crecí escuchando historias de aparecidos, brujas y cosas raras que rondaban los caminos de tierra, pero siempre creí que eran cuentos para espantar a los niños. Todo cambió la noche que me quedé solo en aquel lugar, rodeado de cerros silenciosos y corrales vacíos que parecían observarme incluso durante el día. Mis abuelos habían salido al pueblo temprano y no regresarían hasta la madrugada. Me pidieron quedarme para cuidar los animales y cerrar bien el corral porque días antes habían encontrado huellas extrañas cerca de la cerca caída. Recuerdo que, al caer el sol, el aire empezó a enfriar de una forma poco normal. Los árboles del patio se quedaron quietos, como si algo hubiera detenido el viento, y los grillos simplemente dejaron de cantar. Encendí un quinqué en la cocina y traté de mantenerme ocupado para no pensar en la soledad del lugar. De noche, el rancho se volvía otro sitio. El silencio era espeso, como un peso sobre el pecho. Cada sonido se amplificaba, un balde moviéndose, un animal respirando, la madera crujiendo con la temperatura. Intenté no pensar en las historias que alguna vez escuché, pero conforme avanzaban las horas, esa sensación conocida, una mezcla de alerta y miedo, empezó a apoderarse de mí. A eso de las 11 decidí revisar el corral. Tomé la lámpara de mano y salí al patio. Cada paso que daba levantaba polvo frío del suelo. El cielo estaba completamente oscuro, ni una estrella, ni la luna. Solo un techo negro y aplastante. Cuando apunté la luz hacia el corral viejo, noté algo que me hizo detenerme en seco. La puerta de madera estaba abierta. Estoy completamente seguro de que la había asegurado más temprano. El candado colgaba, balanceándose con suavidad, como si alguien lo hubiera movido segundos antes. Mi primer pensamiento fue que algún animal había entrado, quizá un perro o un coyote. Me acerqué despacio, alumbrando cada rincón con la lámpara. No vi nada fuera de lugar hasta que avancé unos pasos dentro del corral. El olor fue lo primero que me golpeó. Un olor a tierra húmeda, pero mezclado con algo más, algo rancio, casi metálico. Me quedé inmóvil, escuchando. Entre el silencio absoluto, juraría haber oído pasos muy lentos arrastrándose por la parte trasera del corral, donde la cerca daba hacia el monte. La luz de la lámpara empezó a fallar, parpadeando de forma irregular. Cada vez que la luz volvía, me parecía ver una sombra larga, demasiado delgada, pegada a la pared del fondo. Pero cuando apuntaba directamente hacia ese punto, no había nada. Solo madera podrida y tierra. Retrocedí un par de pasos. No sé por qué no salí corriendo en ese momento. Quizá la mezcla de sueño, frío y miedo me tenía aturdido, pero sentía unas ganas tremendas de seguir mirando, como si algo dentro del corral quisiera que me acercara más. De repente, la lámpara parpadeó una última vez y se apagó por completo. Me quedé de pie, ciego, envuelto en un silencio tan profundo que escuchaba claramente mis latidos. Fue en ese momento cuando lo sentí. Una presencia. No un animal. No un ruido. Algo más. Era como si alguien alto estuviera parado justo detrás de mí. No lo escuché llegar. No sentí pasos. Solo una presión enorme sobre mi espalda, como si algo respirara sin sonido, observándome de cerca. El aire se volvió helado, tanto que sentí un hormigueo subir desde mis dedos hasta la nuca. Cada parte de mi cuerpo me suplicaba que no volteara. Di un paso hacia atrás, tratando de salir del corral sin soltar el aire. En ese instante, una sensación áspera, como si algo rozara la tela de mi camisa, pasó junto a mi brazo. No fue viento. No había viento. Era algo que se movió a mi lado. Algo grande. Alcé la lámpara, temblando, y después de 2 intentos encendió. El halo de luz se proyectó directo hacia el frente. Y ahí lo vi. A unos 5 metros de mí, de pie, recargado en la esquina del corral,
había una figura. No tenía forma definida, pero se notaba la silueta de un cuerpo delgado, demasiado alto, con los brazos colgando hacia adelante como si estuvieran descompuestos. No tenía rostro, pero la oscuridad que lo formaba era tan densa que parecía absorber la luz a su alrededor. Su sombra no se movía, pero sí vibraba, como si la estuvieran viendo a través de calor. No fue un movimiento brusco. No fue un salto. No fue un ataque. Fue peor, la figura simplemente inclinó la cabeza hacia mí. Solo un poco. Como si reconociera mi presencia. Como si supiera quién era yo. La lámpara comenzó a disminuir su brillo. La figura dejó de inclinarse y empezó a avanzar. No caminaba. No arrastraba los pies. Simplemente se acercaba, deslizándose, sin sonido. Retrocedí tan rápido como pude, sin quitarle la vista de encima, sintiendo que en cualquier momento se me iba a lanzar encima. Cuando por fin crucé la puerta del corral, la figura se detuvo justo en el límite, como si no pudiera salir de allí. La lámpara se apagó en ese instante. Todo quedó en un silencio absoluto. Corrí hacia la casa sin mirar atrás. Cerré puertas, ventanas y me quedé en la cocina con la luz encendida, temblando, esperando a que regresaran mis abuelos. No pegué un ojo hasta el amanecer. Cuando ellos llegaron, salí con ellos al corral. Todo estaba igual. Nada tirado. Nada roto. Ni huellas. Ni sombras. Ni rastro del olor extraño. Solo un detalle que nadie supo explicar: la puerta del corral, que yo había visto abierta, estaba cerrada y asegurada desde afuera, atrapando algo dentro o impidiéndole salir. Han pasado años desde aquella noche, pero cada vez que regreso al rancho, evito acercarme al corral viejo. No porque piense que fue mi imaginación, sino porque sé, muy dentro de mí, que aquello sigue ahí, esperando, reconociéndome, como si la sombra todavía recordara que alguna vez estuve frente a ella. Siempre he pensado que en los ranchos la oscuridad pesa distinto. No es como la de la ciudad, donde las luces nunca se apagan del todo. Acá, cuando el sol cae detrás de los cerros, el mundo queda envuelto en un silencio tan profundo que uno empieza a escuchar cosas que normalmente ignora. Y aunque crecí acostumbrado a esa quietud, hubo una noche que me hizo entender que no todo lo que se mueve en la oscuridad pertenece a este mundo. Yo tenía 20 años cuando todo ocurrió. Vivía en un rancho pequeño, apenas 15 casas dispersas entre el monte y los terrenos secos donde pastaba el ganado. Aquella semana mi padre me había encargado cuidar unas vacas que estaban a punto de parir. Pasaba las noches en una casita de lámina junto al corral, solo con un catre, una lámpara de mano y una cubeta de agua. No era la primera vez que me tocaba quedarme ahí, pero sí fue la primera vez que sentí un miedo tan profundo que todavía, tantos años después, me cuesta contarlo sin que se me erice la piel. La noche empezó tranquila. El aire olía a hierba seca y a tierra recién removida. Se escuchaban los grillos y, de vez en cuando, el mugido de alguna vaca inquieta. Encendí una fogata pequeña afuera de la casita, como lo hacía siempre, para espantar bichos y mantener algo de luz. Me senté junto a ella mientras observaba las sombras que bailaban sobre la cerca. Todo parecía normal hasta que, cerca de la medianoche, el viento cambió. Era una brisa tibia, pesada, que no venía de los cerros como siempre, sino del lado del arroyo seco. En cuanto el viento sopló, la fogata parpadeó como si algo la hubiera arrebatado del suelo. Me levanté y revisé alrededor, pero no vi nada extraño. Fue entonces cuando escuché los primeros pasos. No eran pasos de animal. Sonaban más arrastrados, como si algo caminara muy lento, arrastrando los pies o deslizándose sobre el polvo. Provenían justo del lado del arroyo, donde no había más que matorrales y piedras. Pensé que quizá era algún borracho del pueblo buscando camino,
así que tomé la lámpara y enfoqué hacia la oscuridad. La luz apenas alcanzó a iluminar unos cuantos metros delante de mí, pero lo que vi no se parecía a persona alguna. A lo lejos, entre las sombras, distinguí una especie de fogonazo, una lucecita anaranjada que se elevaba y bajaba como si alguien estuviera encendiendo y apagando una llama pequeña. No era una fogata, ni una linterna, ni una brasa. Era algo más débil, pero demasiado brillante para ser un insecto o una chispa llevada por el viento. Al principio pensé que podía ser un reflejo o un truco de mis ojos cansados. Pero entonces la luz se movió. No de manera natural, sino como si flotara a pocos centímetros del suelo, avanzando sin hacer ruido. Me quedé clavado viendo cómo aquella lumbre artificial se acercaba lentamente al corral. Cada vez que se detenía, el viento soplaba con más fuerza, como si la siguiera o la empujara. Las vacas empezaron a inquietarse. Mugían bajo, con nerviosismo, golpeando la cerca con sus cuerpos. De repente, una de ellas soltó un bramido que no olvidaré nunca, un sonido grave, casi como un lamento. Intenté acercarme para calmarlas, pero mis ojos no podían despegarse de aquella luz. Había algo profundamente antinatural en la manera en que se movía. Cuando estuvo a unos 20 metros, pude verla con más claridad. La luz no era una llama real. No temblaba como el fuego. Era más bien una especie de brillo interno, como si algo vivo ardiera desde adentro sin consumirse. Y alrededor de esa luz, había una sombra. Una silueta humana, pero incompleta, sin piernas, flotando apenas sobre el suelo. Su cuerpo parecía hecho de humo oscuro, y la luz se mantenía justo en el centro de su pecho. Las piernas me temblaron. Retrocedí sin apartar la vista de aquella figura que avanzaba hacia mí. El viento dejó de soplar de golpe, como si el aire mismo se hubiese quedado suspendido. No se escuchaba ni un grillo, ni un mugido, ni el crepitar del fuego. Nada. Solo el sonido tenue del polvo siendo arrastrado bajo esa cosa. Yo quería correr, esconderme, gritar, pero estaba paralizado. La figura se detuvo frente al corral, donde las vacas se habían acorralado unas a otras, temblando. Entonces la luz en su pecho latió. No sé cómo describirlo de otro modo, latió, como si fuera un corazón. Cada pulso iluminaba la sombra entera por un instante, dejando ver una especie de rostro deformado, sin ojos, sin boca, apenas una forma que sugería algo humano pero totalmente roto. Sentí una presión horrible en el pecho, como si el aire se hubiera vuelto más espeso. El corazón me golpeaba las costillas. No tenía explicación ni referencia para aquello, solo sabía que debía salir de ahí. Sin pensarlo, corrí hacia la casita y me encerré. Apagué la lámpara, me tiré al suelo y esperé. Afuera no se escuchaba nada. Ningún movimiento, ningún respiro, ni siquiera el paso del viento contra la lámina. No sé cuánto tiempo pasó. Podían haber sido minutos o una hora completa. Yo estaba empapado de sudor, rezando en silencio, esperando escuchar algo que me dijera que aquello ya no estaba ahí. Y cuando por fin creí que quizá todo había terminado, la lámina del techo se hundió ligeramente, como si algo hubiera caído sobre ella o se hubiese posado encima. No hizo ruido, pero pude sentir la vibración. Luego, un resplandor tenue se filtró por una de las grietas de la pared. Esa misma luz anaranjada, quieta, respirando. Sentí el impulso natural de correr hacia la puerta, pero sabía que afuera solo me esperaba la oscuridad del monte. No tenía a dónde ir. Así que me quedé ahí, temblando, mientras la luz se movía lentamente por encima de la casita, como si buscara algo, como si me buscara a mí. Y entonces, igual que había llegado, desapareció. El techo dejó de vibrar, la luz se apagó y, poco a poco, los grillos volvieron a cantar. Las vacas se tranquilizaron. El viento volvió a soplar desde los cerros. Todo regresó a la normalidad,
como si nada hubiese ocurrido. Cuando amaneció, salí con cautela. No había huellas, ni rastros, ni señal alguna de lo que vi. Solo un círculo perfecto de tierra quemada junto al arroyo seco, donde nada había crecido desde entonces. Han pasado muchos años, pero cada vez que paso cerca de ese sitio siento un escalofrío en la nuca. La gente del pueblo dice que en los ranchos viejos no hay que seguir las luces que aparecen en la noche, porque no son nombres reales, sino almas que buscan llevarse a los vivos. Y aunque no sé qué fue lo que vi aquella noche, lo único que puedo asegurar es que lo que se acercó a mi corral no estaba hecho de carne ni de fuego, sino de algo mucho más antiguo y más oscuro que cualquiera de nosotros. Siempre creí que conocía cada rincón del rancho donde crecí. Desde niño me tocó levantarme antes del amanecer para ayudar a mi abuelo en los campos de maíz, así que sabía distinguir el sonido de un animal entre los matorrales, el crujido de una cerca vieja o el eco lejano de un caballo galopando en la madrugada. Pero hubo algo que nunca pude identificar, algo que escuché por primera vez una noche de septiembre, cuando el calor era tan pesado que parecía que el monte respiraba. Yo tenía 17 años. Ese día, mi abuelo me pidió que me quedara en la casa grande mientras él iba al pueblo por medicina. Quedé solo en la propiedad, con la tarea de vigilar que ningún animal se metiera al corral y revisar que las puertas estuvieran bien cerradas. Nada fuera de lo común. Ya lo había hecho 1000 veces. La tarde cayó rápido, y cuando oscureció, el silencio se volvió tan profundo que podía escuchar mi propia respiración rebotar entre los árboles. No había luna. El cielo parecía una manta negra sin una sola estrella. Encendí un quinqué en la cocina y me quedé sentado junto a la ventana, mirando hacia los surcos de maíz que rodeaban la casa. Siempre me había tranquilizado ver esas hileras largas, uniformes, moviéndose despacio con el viento. Era como ver un océano oscuro que respiraba lento. Cerca de la medianoche, el viento cambió. Se volvió más frío, como si hubiera llegado desde un lugar mucho más alto que los cerros. Con el viento vino un olor extraño, como hierba podrida mezclada con tierra húmeda. No era normal, porque no había llovido en semanas. Y entonces lo escuché. Un paso. Uno solo, lento, acompañado de un crujido de hojas secas. Provenía de entre los surcos de maíz, justo en la parte donde la tierra se hundía un poco y la oscuridad parecía más espesa. No le di importancia al principio. Pensé que era un venado o un cuatí buscando comida. Pero luego vinieron más pasos, marcados, pesados, irregulares. No era un animal corriendo ni saltando, era algo caminando. Algo que avanzaba despacio, con la certeza de quien sabe exactamente hacia dónde va. Me quedé quieto, observando hacia la ventana, tratando de distinguir una figura entre las plantas. Pero los surcos estaban tan oscuros que apenas se veía movimiento. Solo podía escuchar el sonido. Paso, pausa, crujido. Paso, pausa, crujido. La sensación que me recorrió el cuerpo no la había sentido nunca. Era como si mi instinto supiera algo que mi mente aún no entendía. Me levanté con cuidado y apagué el quinqué para no seguir siendo un blanco iluminado. La penumbra me envolvió, pero mis ojos se acostumbraron rápido. El sonido seguía ahí, más claro. Entonces, con un viento que parecía no venir de ninguna parte, las plantas de maíz empezaron a moverse. No se mecían con el aire, sino que se abrían, como si algo alto y delgado caminara entre ellas, empujándolas a su paso. Me quedé paralizado cuando lo vi. No era una forma definida, ni un cuerpo sólido. Era una sombra alargada, mucho más alta que cualquier persona, moviéndose entre los surcos con un balanceo extraño, torcido, como si sus huesos no encajaran bien. No caminaba recto. Se inclinaba hacia un lado y luego hacia el otro, avanzando lento pero seguro, acercándose a la casa.
Lo que me hizo retroceder no fue su altura, sino la manera en que parecía absorber la poca luz que había. Donde se movía, el maíz quedaba completamente oscuro, como si la sombra se tragara el brillo natural de la noche. Y los pasos seguían, más fuertes, aplastando la tierra seca con un ritmo irregular que se quedaría grabado en mi cabeza por años. No sabía qué hacer. La puerta estaba cerrada con pestillo, pero la casa era vieja y la madera ya no era tan fuerte. Pensé en esconderme, pero sentí que eso sería peor. Había algo en esa presencia que me hacía entender, sin palabras, que esconderme solo llamaría más su atención. La sombra llegó a la orilla del campo y se detuvo frente al corral. Las vacas, que siempre dormían profundamente, se levantaron todas al mismo tiempo, como si un rayo las hubiera atravesado. No mugían, no se movían. Simplemente miraban en la misma dirección, hacia la sombra. El silencio se volvió insoportable. Ni los grillos cantaban. El aire parecía haberse detenido. Y entonces, lo escuché más claro. El crujido ya no venía de los pasos, sino de las plantas detrás de esa cosa. Era como si algo más se deslizara entre los surcos, algo que se retorcía, arrastrándose hacia afuera, como raíces desgajándose de la tierra. La sombra dio un paso más, lento, y el suelo tembló apenas, como cuando una maquinaria pesada pasa cerca. Yo sentí que me iba a desmayar. La silueta se inclinó un poco hacia la casa, como si buscara algo o a alguien. Su cuerpo no tenía rasgos, pero en la parte alta había una forma redonda, como una cabeza, solo que demasiado grande, desproporcionada y completamente vacía. Era un hueco absoluto. En ese momento, algo dentro de mí despertó. Un impulso ciego. Corrí hacia la puerta trasera y salí en dirección al pozo, pensando que ahí podría esconderme detrás de la construcción de piedra. Pero mientras corría, escuché los pasos detrás de mí. No rápidos. No agresivos. Solo constantes. Seguidores. No me atreví a mirar atrás. Me metí detrás del pozo, contuve la respiración y esperé. Sentí como el viento helado pasaba a mi lado, como la tierra debajo de mis zapatos vibraba con cada paso lento. Y luego, nada. Silencio absoluto. Tanto silencio que parecía que el mundo entero se hubiera apagado. Estuve ahí, inmóvil, hasta que el primer rayo de sol salió por el cerro. Cuando por fin regresé a la casa, los surcos de maíz tenían una línea perfectamente aplastada, desde el fondo del campo hasta la puerta del corral. Como si algo gigante hubiera pasado caminando por ahí. Las vacas estaban todas agrupadas en una esquina, paralizadas, los ojos muy abiertos. Mi abuelo regresó esa mañana. No quise contarle todo, pero vio el estado del maíz y se quedó pálido. Me dijo que en ese rancho, muchos años atrás, la gente hablaba de algo que caminaba de noche por los surcos, buscando calor humano. Nunca volví a quedarme solo ahí. A veces pienso que eso que vi no era un espíritu ni un animal. Era algo más antiguo. Algo que habita la tierra desde antes de que hubiera ranchos o pueblos. Algo que despierta cuando la noche es tan profunda que hasta el silencio se asusta. Y sé que sigue ahí, caminando entre los surcos, esperando otra noche sin luna para volver a buscar. No sé cuándo empezó exactamente lo que ocurrió en el rancho El Coyotal. Lo único que sé es que, si cierro los ojos por las noches, aún escucho ese silbido débil que parecía venir de todas partes y de ninguna. Un sonido que no debería existir, un sonido que nunca vi salir de labios humanos. Pero lo escuché, lo seguí y lo sobreviví, aunque no sé por cuánto tiempo más. Yo tenía 19 años cuando fui enviado al rancho a ayudar a mi tío durante la temporada de cosecha. Él vivía solo desde hacía años, luego de que su esposa y sus 2 hijos murieran en un accidente en la carretera. La gente del pueblo decía que desde entonces no era el mismo, pero yo no le creí hasta que llegué. La casa estaba en medio de la nada,
rodeada de mezquites, nopaleras y una barranca profunda que se tragaba el viento. Desde el primer día que dormí ahí sentí algo raro. No era exactamente miedo, era más bien la sensación de que alguien más caminaba por la casa cuando yo no miraba. Durante los primeros 2 días, no pasó nada extraordinario. Trabajábamos desde temprano y el cansancio me vencía en cuanto oscurecía. Pero la tercera noche, cuando mi tío se fue a revisar un pequeño corral a unos metros de la casa, escuché el silbido por primera vez. Al inicio fue tan suave que pensé que era el aire pasando entre los mezquites. Pero luego cambió. Tenía ritmo, cadencia, como una melodía incompleta. Un silbido que parecía llamar a alguien. Era tan extraño que me congelé a mitad del pasillo, tratando de averiguar de dónde venía. No sonaba afuera. No venía de la puerta. Venía desde dentro de la casa. Caminé despacio, siguiendo el sonido, que se deslizaba por las paredes como si el adobe lo transmitiera. Cada paso que daba hacía que el silbido cambiara de dirección. A veces parecía venir del cuarto de mi tío. Otras, del comedor. Otras, del techo. Pero nunca estaba donde lo buscaba. Cuando mi tío regresó, el ruido cesó de repente, como si nunca hubiera existido. No dije nada. Me dio vergüenza admitir que me estaba asustando por algo tan simple como un silbido. Esa noche dormí mal. Despertaba cada tanto con la sensación de que alguien me observaba desde el marco de la puerta. La cuarta noche, todo empeoró. Eran alrededor de las 11 cuando los perros del rancho empezaron a quejarse. No ladraban, lloraban bajo, como si supieran que algo se movía en la oscuridad. Mi tío salió a ver qué pasaba y me pidió que me quedara en la casa. Apenas cerró la puerta, el silbido volvió. Pero esta vez no era un silbido suave. Era uno largo, agudo, sostenido, como si alguien lo emitiera desde muy cerca. Desde adentro. Desde la habitación de mi tío. Me acerqué con cautela, sintiendo como el aire se volvió espeso. El silbido no se interrumpía para respirar. Era continuo, antinatural, un hilo de sonido que no parecía provenir de pulmones humanos. Cuando llegué al marco de la puerta, el sonido se cortó en seco. El cuarto estaba completamente oscuro. El olor era lo peor, un aroma a tierra húmeda y a metal oxidado que jamás había olido ahí dentro. Retrocedí despacio, pero antes de alejarme completamente, algo se movió en la esquina del cuarto. No vi forma, ni ojos, ni silueta. Solo vi la sombra de un bulto grande que parecía mecerse con un vaivén lento, como si se colgara del techo. Corrí a la sala y me quedé ahí, temblando. No sé cuánto tiempo pasó hasta que escuché los pasos de mi tío acercándose. Cuando entró, la casa volvió a sentirse normal. Nada olía mal. Nada se movía. El silencio era absoluto. Pensé que quizá lo peor había pasado, pero no. La quinta noche fue la última que pasé en ese rancho. El silbido me despertó a las 3 de la madrugada, más fuerte que nunca, resonando en mis oídos como si alguien estuviera parado justo ahí, junto a mi catre. Abrí los ojos y lo primero que vi fue mi propio aliento condensado en el aire. Hacía frío. Un frío imposible para esa temporada. Me incorporé lentamente y sentí el suelo helado. El silbido provenía del pasillo. Esta vez tenía un ritmo triste, casi como un lamento. Una melodía que se repetía una y otra vez, igual que si alguien intentara recordar una canción olvidada. Sabía que no debía levantarme. Sabía que nada bueno podía venir de seguir ese sonido. Pero algo dentro de mí me obligaba a hacerlo, como si el silbido tirara de mí con manos invisibles. Salí al pasillo. Ahí estaba, una figura oscura parada en la esquina, ladeando la cabeza de un lado a otro. No tenía forma humana definida. Era un bulto alto, delgado, hecho de sombras, que parecía temblar como si estuviera compuesto por humo denso.
Pero no era el cuerpo lo que más me horrorizó, era el hecho de que el silbido salía de todas partes de esa figura, no de un punto en específico. Cuando avancé un paso hacia atrás, la cosa imitó mi movimiento, inclinándose ligeramente hacia mí, como si supiera que yo quería correr. El silbido cambió de ritmo. Ya no era triste. Era rápido, ansioso. De cazador. Di la vuelta y corrí hacia la puerta principal. La abrí de golpe y salí sin mirar atrás. Escuché el silbido avanzar detrás de mí, cada vez más alto, más agudo, como si se deslizara flotando por el aire. Llegué hasta la vereda que daba al camino de tierra y me escondí detrás de un matorral, jadeando, con el corazón golpeando en el pecho. El silbido llegó hasta la entrada de la casa, y se detuvo. Se apagó con una rapidez antinatural, como si lo hubieran cortado con un cuchillo invisible. Esperé ahí hasta que salió el sol. Cuando mi tío me encontró, no quiso que regresara a la casa. Me miró con una expresión que nunca había visto en él. No le conté lo que vi, pero creo que él ya lo sabía. Dijo que en ese rancho, desde que perdió a su familia, algo había empezado a silbar por las noches. Algo que antes solo escuchaba él, pero que últimamente estaba buscando nuevas voces. Me fui ese mismo día. Nunca volví. Pero a veces, cuando el viento sopla entre los mezquites de mi casa, siento que el aire trae un hilo de ese silbido. Apenas un eco. Apenas un aviso. Y sé que lo que sea que caminaba en ese rancho no se quedó allá. Me está buscando. Crecí en un pequeño rancho a las afueras de Jalisco, donde cada familia vivía lejos de la otra, separadas por cerros, huizaches y caminos de tierra que parecían no llevar a ningún lado. Desde niño escuché historias sobre la casa abandonada del arroyo seco. Decían que nadie debía acercarse después del atardecer porque ahí habitaba algo que no descansaba. Algo que no era gente, pero recordaba a la gente. Nunca hice caso. Pensaba que eran cuentos para espantar niños. Pero cuando cumplí 20 años, supe que todas esas historias se quedaban cortas. Mucho. Ese año, la sequía era tan fuerte que el arroyo no llevaba ni una gota de agua. Solo quedaba un cauce reseco lleno de piedras blancas que brillaban bajo el sol. La casa estaba justo al borde de ese cauce, una construcción vieja, inclinada, con paredes descarapeladas y techos vencidos. Desde lejos parecía una ruina, pero cuando uno se acercaba, algo en el aire cambiaba. Se hacía más pesado, como si la tierra misma respirara inquieta. Yo pasaba cerca casi diario, porque trabajaba cuidando el ganado de don Aurelio, y uno de los potreros quedaba justo detrás de la casa. Durante semanas, nada extraño ocurrió. Hasta que una tarde de agosto decidí quedarme más tiempo para reparar un tramo de cerca. El sol ya se ocultaba cuando terminé, y el viento empezó a soplar con un frío que no correspondía al verano. Mientras caminaba de regreso, sentí que alguien me observaba desde la casa. Fue una sensación tan clara que me detuve y miré hacia las ventanas oscuras. Ninguna tenía vidrio, pero desde una de ellas, en el segundo piso, juraría que algo se movió. No un animal. No un pájaro. Algo alto, quieto, que se retiró hacia atrás como si se escondiera cuando notó que yo lo había visto. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Aceleré el paso y no volví a mirar atrás. Esa noche, mientras intentaba dormir, escuché un golpeteo suave, constante, como si alguien caminara descalzo afuera de mi ventana. Los perros no ladraban, gemían bajo, como cuando sienten que algo no deberían enfrentar. Me quedé quieto en la cama hasta que el sonido desapareció. Los siguientes días me convencí de que todo era imaginación. Pero la tercera noche, las cosas ya no se sintieron normales. Cerca de las 2 de la madrugada, el olor a tierra húmeda llenó mi cuarto. Ese olor solo aparece después de una tormenta, pero afuera el cielo estaba despejado. Me levanté, pensando que quizá había dejado la ventana abierta,
pero estaba bien cerrada. Fue entonces cuando lo escuché dentro de la casa, un roce lento sobre el piso, como uñas arrastrándose. Luego, un golpe seco, y después otro. Cada ruido era más fuerte, más cercano, como si algo caminara torpemente hacia mi cuarto. El miedo me paralizó. Me quedé pegado a la pared, conteniendo la respiración. El ruido llegó hasta mi puerta, y se detuvo. El silencio que siguió fue peor que cualquier sonido. Pasaron largos minutos antes de que pudiera moverme. No dormí nada esa noche. En cuanto salió el sol, tomé mis cosas y me fui al potrero, intentando olvidar lo ocurrido. Pero cuando pasé junto a la casa del arroyo seco, noté algo que nunca había estado ahí. En la tierra reseca, justo frente a la puerta de la casa, había huellas profundas, largas, como si alguien hubiera arrastrado los pies. Pero las huellas eran demasiado grandes para ser humanas. Ese día, algo dentro de mí me dijo que debía alejarme. Pero cometí el error de regresar al atardecer para revisar el ganado. El cielo estaba naranja y el viento soplaba con una fuerza que levantaba polvo del suelo. Cuando pasé junto a la casa, escuché un golpe fuerte en la pared, como si algo desde dentro hubiera empujado o caído. El aire se quedó quieto. Los pájaros dejaron de cantar. Y entonces escuché un sonido que nunca voy a olvidar, una respiración profunda, húmeda, pesada, como si algo enorme estuviera escondido dentro, justo detrás de la pared. Corrí. Corrí sin mirar atrás hasta que llegué a mi casa. Pero por la noche, el olor volvió. Esa humedad imposible en un cuarto seco. Esa respiración lenta. Y esta vez, no venía del pasillo. Venía de debajo de mi cama. No me atreví a moverme. Sentí como el colchón vibraba apenas, como si algo estuviera acomodándose ahí abajo, como si estuviera esperando a que yo me asomara. Permanecí inmóvil hasta el amanecer. Cuando por fin reuní el valor, tomé una lámpara y levanté el colchón de golpe. No había nada. Pero el piso estaba cubierto de tierra húmeda, la misma tierra negra que cubría el suelo del arroyo seco. Esa fue la última noche que dormí ahí. Me fui del rancho al día siguiente. Dejé el trabajo, dejé todo. Don Aurelio no me creyó cuando le conté por qué me iba, dijo que esa casa llevaba abandonada 40 años, desde una tragedia que nadie quería recordar. Pero cuando mencioné lo que escuché y lo que olí, su rostro cambió. Solo me dijo que había hecho lo correcto al irme. Ha pasado tiempo desde entonces. Vivo lejos, en una ciudad donde los sonidos son tantos que uno casi no puede escuchar nada más. Pero a veces, en la madrugada, cuando todo está en silencio, siento ese olor. Esa humedad que no debería estar ahí. Y debajo de mi cama, en lo más profundo del silencio, creo escuchar una respiración lenta, paciente, esperando que alguna noche tenga el valor de asomarme. Y sé, aunque trate de negarlo, que lo que vive en la casa del arroyo seco no se quedó allá. Me sigue desde la primera vez que lo miré a través de aquella ventana.